Hello, good evening. How are you? Hello, teacher. Hi, ¿cómo les va? Todo bien, profe. Qué bueno. Bueno, vamos a ir iniciando. Primero, hoy en la tarde terminé de subir los exámenes en las calificaciones, entonces ya los pueden revisar ahí. De aquí al viernes yo llevo los exámenes a la oficina, entonces si quieren ir a recogerlos, ya a partir de la próxima semana, seguramente ya van a estar, por allá. Entonces, bueno, eso por el lado de las segundas pruebas. Por lo que sigue de la tarea, esta semana no tenemos tarea, ¿verdad? No tenemos ninguna asignación, estamos en semana 13. La próxima semana sí tenemos ya lo que es homework number 2. Entonces, no se les olvide la próxima semana ingresar a hacer la tarea número 2 porque vale 10%. Entonces, para que no se les olvide que la próxima semana sí tenemos ya la última tarea. Ya estamos finalizando en las últimas semanas. Ya tenemos dentro de 15 días ya los exámenes terceros ordinarios. Entonces ya estamos cerrando con todo. Entonces para que vayan, ¿verdad? Al día ya la próxima semana terminando con lo que es la tarea número 2, que ya es la última tarea que tenemos. Esta semana vamos a retomar lo que era Chapter 5. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos Unidad 5, Chapter 5? Algunos de los temas, vimos el vocabulario y que los textos de comprensión de lectura hablan de controversial issues, ¿verdad? Que son temas controversiales. Entonces, eso es el tema que nos va a entrar en comprensión de lectura. Entonces, retomar, ¿verdad? Ese vocabulario es muy importante y que hagan los ejercicios de comprensión de lectura. Sí, ahorita vamos a ver temas que nos faltan determinar de gramática, ¿verdad? Lo que es Chapter 5. Ahí vamos a terminar con esos temas que nos faltan en semana 13. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de iniciar. Tenemos, les voy a compartir la plataforma. Semana 13, en ruta de aprendizaje, tenemos Passive Voice and Reported Speech. Esos son dos temitas que tienen ciertos detallitos, ciertas reglas, ¿verdad? Que tenemos que ponerle atención. Y ahí tenemos el material. Tenemos un video sobre Reported Speech. Tenemos un video de Passive Voice. Y tenemos en Grammar Structure el material con ejemplos. Ok, voy a hacer por acá. Ah, ¿tiene algo que hacer? Sí. Entonces solo esta voy a recibir. Terminó a las 9:15, algo así. Pongamos el micrófono en silencio, porfa. Ok, en Controversial Issues, empieza la unidad en la página 181, ¿verdad? De ahí para adelante entra en el examen toda la unidad 5. Viene el tema, bueno, la semana pasada vimos el vocabulario que viene en la unidad que habla de media, de los medios de comunicación, habla de algunos temas de salud, algunos temas controversiales de UFOs, ¿verdad? OVNIs, etcétera, etcétera. Y tenemos el reported speech, que sería el cómo reportar lo que otra persona dijo. Eso es el reported speech, ¿verdad? Reportar lo que alguien dijo.
Entonces, siempre en este tema lo que vamos a hacer es cambiar prácticamente, ¿verdad? En general, de presente simple a pasado simple. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el reported speech. Entonces, este está en la página 237 y básicamente aquí tenemos la diferencia entre direct speech, que sería el discurso directo, y reported, que es el que estamos viendo de cómo reportar lo que alguien dijo. En direct tenemos I like ice cream, me gusta el helado. Pero cuando reportamos lo que alguien dijo, yo voy a poner she says that, ella dice que, o ella dijo que, she said that, she likes ice cream, a ella le gusta el helado. En este caso, la oración queda igual en presente. Pero ya aquí tenemos todos los tiempos verbales, cómo cambian de direct a reported. Presente simple, I like ice cream. A la hora de reportarlo, yo lo pongo en pasado simple. She said, ella dijo que she liked ice cream, que a ella le gustaba el helado. Recordemos que en pasado simple, si el verbo es regular, nada más le agregamos ed al final, liked. Un ejemplo de present continuous, I am living in London, yo estoy viviendo en Londres. Ella dijo que, she said that, vean que siempre empiezan, ¿verdad? She said o he said that. Él dijo o ella dijo que, she was living in London. Entonces, en vez del verbo to be, I am, se pone el verbo to be en pasado. She was, ella estaba viviendo en Londres. Esa es la idea, ¿verdad? En general del reported speech, de presente a pasado. Si la oración está en pasado simple como esta, I bought a car, yo compré un carro, yo tengo dos opciones. Puedo dejarlo igual en pasado simple, pero también se puede poner con el past perfect. Que el past perfect, acuérdense que tenía had, el auxiliar had y el pasado participio. Entonces, si el verbo es regular, termina con ed. Si el verbo es irregular, es de los que están en la lista de verbos, ¿verdad? Que son en la tercera columna. En este caso, ella había comprado. She had bought a car. Ella dijo que había comprado un carro. Entonces, lo cambio a past perfect y también se puede poner en pasado simple. She bought a car. Ella dijo que compró un carro. ¿Okay? Entonces, siempre es tener esos, cuidado con esos detalles. Por ejemplo, el past continuous, el was, más bien pasa a pasado perfecto continuo. She said that she had been walking. O sea, aquí pasa a had, luego been y walking. Casi siempre en los exámenes los que entran más son de presente simple a pasado simple como el primer ejemplo. El presente continuo también. El pasado simple, ¿verdad? Como el tercer ejemplo. Y digamos como acá el present perfect que dice I haven't seen Julie. No he visto a Julie. ¿Qué cambiaría a she said that? Ella dijo que she hadn't seen Julie. Entonces lo que cambia es el auxiliar had. De have en presente lo pongo a had con D en el pasado. Hadn't. Y el verbo se mantiene igual, seen. Ella no había visto a Julie. ¿Verdad? Usualmente esos son los que más entran en los exámenes, ese tipo de ejemplos. Entonces, si ya tengo modal verbs como will, el will cambia a would. Si dice, I'll see you later, yo lo voy a ver después. She said that she would see me later. Entonces, eso sí hay que aprenderse que will cambia a would. Ella me dijo que me vería después. She would see me. Would se deja igual. She would help. Can, el ejemplo de can, que es poder, cambia a could.
She said that she could speak perfect English. Ella dijo que podía hablar inglés perfecto. Entonces, de can cambiamos a could. Could se deja igual. Shall es igual que will, entonces se pone would. Should se deja igual. She said that she should call her mother, que ella debía llamar a su madre. Might se deja igual y must se deja igual. Entonces son ciertos cambios que tenemos que aprendernos como will, que cambia a would, can, que cambia a could, ¿verdad? Eso sí cambian. ¿Ok? Entonces, esos reported speech. Entonces, vamos a ver los ejemplos de la antología, de la plataforma. Donde tenemos cómo reportamos lo que otros dijeron. Yesterday I saw Sara, o sea, ayer vi a Sara, eso está en pasado simple, pasado. Yo vi a Sara. She told me that she got 10 in her English exam. Ella me dijo, ese es el reported, ¿verdad? She said o she told me, cualquiera de las dos. Ella me dijo that she got, que ella obtuvo 10 de 10. Entonces, se utiliza para dar mensajes del teléfono, ¿verdad? Que dejamos mensajes. Maja said that she couldn't come today because she was sick. Maja dijo que no podía venir porque estaba enferma. Entonces ahí tenemos pasado simple. Decirle las noticias a alguien, ¿verdad? De lo que escuchamos sobre a otra persona. Nora told me that Amal graduated. Nora me dijo que Amal se graduó. Entonces ahí tenemos pasado simple. Graduated. Y sirve para reportar algo que pasó más temprano. Ahmad said that the other driver ran the red light and hit his car. Ahmad dijo que el otro conductor se pasó el rojo y golpeó su carro. Entonces tenemos ran en pasado simple y hit en pasado simple. ¿Ok? Lo que les decía es que generalmente cuando utilizamos el reported speech estamos hablando de algo que ya sucedió en el pasado. Porque siempre utilizamos, me dijo que iba, o me dijo que le llamó, o me dijo, ¿verdad? Siempre utilizamos mucho el pasado. Entonces, estos son, ¿verdad? Como a grandes rasgos, los cambios principales. Cuando tenemos el verbo to be, am y is, lo cambiamos a was. Cuando tenemos el verbo are, lo cambiamos a were, cuando utilizamos el reported speech. Have y has, lo cambiamos a had, sea pasado. Can lo cambiamos a could. Will lo cambiamos a would. ¿Verdad? Esos son como los cambios más significativos y los más populares, ¿verdad? En este tema. Someone said, alguien dijo que, o alguien me dijo que. Eso es lo que utilizamos en el reported speech. Someone said that. Someone told me that. Entonces ahí utilizamos Mónica said that, María told me that, Juan said that, ¿verdad? Siempre es reportando. Entonces ahí tenemos cómo cambia de direct, que sería el que está en la nubecita, eso es directo. O sea, discurso directo. I'm not happy at my job anymore. I think I will quit. Entonces no estoy feliz en mi trabajo. Creo que voy a renunciar. A la hora de reportar lo que él dijo, Ahmad told me, él me dijo que he was, o sea, del verbo to be am, cambia a was, not happy at his job anymore, and he thought, él pensaba, en vez de think en presente, thought en pasado, he would quit, en vez de will, utilizamos would. Él pensaba
él pensaría en renunciar. En el caso de los pronombres, a veces hay que tener cuidado porque dice, my sister is coming to visit me soon. Mi hermana va a venir a visitarme. Entonces, a la hora que yo reporto lo que ella dice, tengo que hacer el cambio. Amira said that her sister, o sea, la hermana de ella, ¿verdad? Her sister was coming, en vez de is, pongo was en pasado. To visit her, visitarla a ella, ¿verdad? No a mí, sino visitarla a ella. Her soon, pronto. Okay, some examples are, I find that the harder I work, the more luck I seem to have. Entonces, encuentro que mientras más duro trabajo, más suerte parece que tengo. Eso está en direct speech. A la hora que lo cambiamos a reported, he said, él dijo, he found, the find cambia a found, that the harder he worked, pasado simple, the more luck she seemed to have. Ahí los dos verbos les agregamos ed para transformarlos en pasado. Que mientras él más trabajaba, parecía que tenía más suerte. Entonces ahí tenemos reported speech de presente, lo cambiamos a pasado. "90% of our worries are about things that will not happen." 90% de nuestras preocupaciones son cosas que no van a suceder. Entonces ahí a la hora de cambiarlo, ella dijo, she said that 90% of their worries, de sus preocupaciones, were, ¿verdad? Pasado simple, about things that would not happen. En vez de will, pusimos would. No sucederían. Everything is funny as long as it is happening to somebody else. Todo es divertido mientras esté sucediéndole a alguien más. Entonces ahí tenemos is en presente. Lo cambiamos. He said that everything was funny as long as it was happening to somebody else. Entonces lo que hicimos fue cambiar el is por el was en pasado. ¿Okay? Entonces esa es la idea del reported speech. Okay. Como resumen, aquí tenemos reported speech, am cambia was, is cambia was, are cambia were. El do, ¿verdad? En presente, lo cambiamos a did. Have de presente cambia a had. Works, si la oración está en presente, cambia a worked con ed, ¿verdad? En el caso de los verbos regulares, le agregamos ed. Worked, si ya la oración estaba en pasado, entonces lo paso a pasado participio, que sería past perfect, pasado perfecto, que sería had y el verbo en pasado participio. Había trabajado, had worked. Can cambia a could, will cambia a would. Y si está en pasado, yo lo puedo dejar igual en pasado simple. Usualmente se pide, ¿verdad? Que pase de pasado simple a had y el pasado participio, ¿verdad? Had work, había trabajado. Pero, digamos, si fuera un marque con X, ustedes tienen que seleccionar o la que esté con had worked o la que esté en pasado igual, ¿verdad? Esa sería una opción. Si ya ustedes son los que tienen que transformar la oración, entonces ahí sí pueden utilizar cualquiera de las dos. Estos ejemplos, ¿verdad? Ahí tenemos en direct a la izquierda, en negro, ¿verdad? Y a la derecha, en rojo, tenemos el reported speech, ya transformado. Entonces, en direct la persona dice, I am at home, yo estoy en casa. Pero en reported tenemos, ella dijo que ella estaba en casa.
She said that she was at home. El verbo to be cambió de am a was. Y vean que estoy hablando de ella, ¿verdad? She said that ella estaba en casa. He ordered Chinese food. Él ordenó. A la hora de reportarlo, he said that he ordered Chinese food. Él dijo que había ordenado, que ordenó comida china. Mary can play tennis. María said that Mary could play tennis. Entonces, de can cambia a could. Podía jugar tenis. I have called my mom. Yo he llamado a mi mamá. She said that she had called her mom. Ella dijo que había llamado a su madre. Entonces ahí tenemos have called, lo transformé por had, ¿verdad? Con D, el pasado, y called lo dijo igual, había llamado. We will do the homework. Vamos a hacer la tarea. He said that he would do the homework. Él dijo que él iba a hacer la tarea. Por eso tenemos the will, cambio a would. Entonces, a grandes rasgos, eso es como un resumen ya de lo que es reported speech. No sé si tienen alguna consulta. Igual eso está acá en la antología, en la 237. Y las presentaciones están en la plataforma también por cualquier cosa. Entonces vean que eso es, ¿verdad? Sí es de cuidado, ¿verdad? Tiene sus detalles, pero es como respetar eso del presente al pasado en la mayoría de los casos. Vienen aquí algunas prácticas, ¿verdad? En la 239, 240. Y lo que les decía, la lista de verbos irregulares, vean que eso está aquí en la página 242, ¿verdad? Que ustedes pueden revisar presente, pasado, pasado participio. Entonces, en este tema nos funciona lo que es pasado simple, ¿verdad? Nos funciona. Y bueno, la semana pasada que vimos el simple past también. Y en el present perfect que vimos la semana pasada nos sirve el past participle, la tercera columna. Y básicamente, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta hoy, utilizamos más lo que es simple past. Pero ya vamos a ver passive voice. Antes de que se me olvide, mañana yo tengo que cuidar examen de estandarizada. Entonces mañana no tenemos la tutoría, pero esta tutoría queda grabada. Entonces estas se las voy a subir a la plataforma para que lo tengan. En avisos les subí un formulario que nos están pidiendo por parte de la dirección para que lo completen, por favor, lo antes posible. Está disponible hasta el jueves. Es sobre manejo tecnológico, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo llenen lo antes posible. Y luego, bueno, tenemos acá el passive voice. En la página 226, la voz pasiva. Ok, passive voice es cuando nosotros utilizamos oraciones en las que empezamos con el objeto.
por ejemplo, acá, the letters would be typed by her. Las cartas serían digitadas por ella. The letters would be typed by her. Entonces vean que empezamos por el objeto de letters. En este caso tenemos verbo to be, ¿verdad? Tenemos would y tenemos el verbo to be. Y tenemos el pasado participio. Van a ser digitadas, typed. Y de último, por la persona que lo hizo. By her, por ella. Esa es una característica del passive voice que se utiliza con by para decir quién lo hizo, por tal persona. My uncle was visited by me last week. Mi tío fue visitado por mí la semana pasada. Entonces yo estoy empezando por la persona que recibe la acción. My uncle, mi tío. Verbo to be en el pasado, was. Luego, visited, termina con ed porque es un verbo regular. Y por mí, by me, last week. Entonces, siempre en la voz pasiva empezamos por el objeto y todas las oraciones van a tener verbo to be. Todas van a estar con verbo to be. Y luego del verbo to be vamos a utilizar el pasado participio. Por ejemplo, en present simple, en los ejemplos que tenemos acá, en present simple, I do my homework, yo hago mi tarea. Esto es la voz activa, la que usualmente nosotros utilizamos. Yo hago mi tarea. Sujeto, verbo, complemento. Pero a la hora de yo decir esto en voz pasiva, empiezo por el objeto que sería my homework. Entonces empiezo. My homework is done. Mi tarea es hecha. Igual aquí yo puedo decir by me, ¿verdad? Puedo decirlo así. My homework is done by me. En este caso empiezo por el objeto que es my homework, verbo to be en presente, porque la oración está en presente, y done es el pasado participio. En la lista de verbos está en la tercera columna, ¿verdad? Done. Entonces, en el present continuous, yo tengo que fijarme, I am doing my homework. Yo estoy haciendo mi tarea. Empiezo por mi tarea. My homework is being, ¿verdad? Porque como está con ing, mantengo el ing. Pero el ing con el verbo to be is being done. Está siendo hecha. Done. Igual, pasado participio. I did my homework está en pasado simple. Yo hice mi tarea. Empiezo por el objeto. My homework was, pasado simple. Ya no puedo decir is, sino que utilizo pasado porque ahí dice I did my homework. Entonces, my homework was done. Mi tarea fue hecha. Fue hecha. Past continuous, I was doing my homework. Yo estaba haciendo mi tarea. Empiezo por el objeto. My homework was being done. Estaba siendo hecha. Was being done. Present perfect, I have done my homework. Yo he hecho mi tarea, que fue la que vimos la semana pasada. Present perfect. Yo he hecho mi tarea. Lo cambio por my homework has, ¿verdad? Porque es it, va con has. My homework has been, eso es del presente perfecto, ¿verdad? Been, mi tarea ha sido hecha, done. Mi tarea ha sido hecha, has been done. El past perfect sería I had done my homework. Yo había hecho mi tarea. Y aquí lo cambio a my homework had been, había sido hecha. Had been done. Entonces, si les queda más fácil aprendérselo así, los que tienen el have y el had, les agregan been después. Has been, had been, ¿verdad? Que es el verbo to be en pasado participio. Había sido hecha. En futuro simple, I will do my homework. My homework will be done. Mi tarea va a ser hecha. Entonces, futuro will, luego el verbo to be, que lo tengo que poner simple, porque está con will, y el verbo pasado participio done.
I am going to do my homework. Yo voy a hacer mi tarea. Entonces utilizo my homework is going to be done. Va a ser hecha. Is going to be done. Aquí estoy agregando be y luego el pasado participio done. Y en modals, por ejemplo, aquí tenemos must y should. Entonces, igual puedo mantenerlos. My homework must be done. Debe ser hecha. Y my homework should. En este caso, I should have done my homework. Yo tuve que haber hecho mi tarea. My homework should have been done. Debería haber sido hecha. Ahora, estos son muy, ¿verdad? Como muy elaborados, muy, ¿verdad? Muy elevados. Usualmente en los exámenes se utilizan más el present simple, ¿verdad? Como en el primer ejemplo. El pasado simple también, como el tercer ejemplo. Y tener el cuidado que, digamos, si está con was, ¿verdad? Mantengo igual. Was been, ¿verdad? En el caso de past continuous. Was been. Siempre asegurarse que en la oración esté el verbo to be. Es importante. Y de mantener el pasado participio, que sería en este caso el verbo done. De mi tarea es hecha o mi tarea está siendo hecha, ¿verdad? Siempre tener ese cuidado. Entonces vamos a ver otros ejemplos. Okay, the passive voice, por ejemplo ahí, the teacher returned the exams on Monday. Entonces, eso es la voz activa. El profesor devolvió los exámenes el lunes. Entonces, aquí yo empiezo por el objeto que son the exams. The exams en plural, en pasado, sería were. Return está en pasado, entonces verbo to be en pasado. The exams were returned on Monday. Fueron devueltos el lunes. Eso sería la voz pasiva. Los exámenes fueron devueltos el lunes. Por ejemplo, acá, an outstanding student is awarded the scholarship every year. Entonces, un estudiante destacado es premiado con una beca cada año. Entonces, is sería is awarded, está en presente, ¿verdad? Es premiado, eso está en voz pasiva. Pero también yo podría decir, Shannon was awarded the scholarship last night. Shannon fue premiada con la beca anoche. Igual, eso es voz pasiva, pero en pasado simple. Was awarded. Entonces, usualmente en el examen entran este tipo de ejemplos. Tanto voz pasiva en presente, utilizando el is, el are y el am, con el pasado participio. Ahora vean que en este caso el verbo es regular, entonces nada más se le agrega ed. Y pasado simple, utilizamos was o were y el verbo con ed porque es regular. Entonces ahí tenemos, the newspaper is read throughout the world. El periódico es leído alrededor del mundo. Eso es la voz pasiva en presente simple. Perdón, is read. The present progressive, the new library is being built. La nueva biblioteca está siendo construida. Entonces ahí tenemos verbo to be, is being. Este being es porque es progresivo, ¿verdad? Continuous. Por eso lleva ing. Y el pasado participio es irregular de build, build con D, cambia a built con T. Está siendo construida. El present perfect utiliza el have y el has, pero ahí se le agrega been, ¿verdad? Lo que es been, porque es la casa ha sido pintada recientemente. The house has been
painted recently. Entonces ahí tenemos has been, ha sido. Ese been, ¿verdad? Es necesario porque es pasado, es voz pasiva. Ha sido pintada. Como pintado es regular, nada más se le agrega ed. El simple past siempre lleva al was o lleva al were. Entonces, the books were returned to the library on time. Los libros fueron devueltos a la biblioteca a tiempo. Ahí tenemos were y tenemos return que se le agrega ed porque es regular. El past progressive lleva was, were y lleva el pasado participio. Y además siempre lleva been con ing. Entonces, by the time I got to the plane, the doors were closing. The doors were being closed. Entonces ahí tenemos, para el momento que llegó el avión, las puertas estaban siendo cerradas. Entonces ahí tenemos was, were, luego tenemos been con ing y luego el pasado participio, en este caso se le agrega ed porque es regular, closed. El past perfect, ahí tenemos the dinner had been prepared before we arrived. El pasado perfecto tiene had y tiene been. En este caso, been y el pasado participio. Termina con ed porque es regular. La cena había sido preparada antes de que llegáramos. El simple future, ¿verdad? Ya lo que son acciones en voz pasiva en el futuro, nosotros vamos a estar evaluados en este material. We will be tested on this material. Will be, ¿verdad? Will, verbo to be y pasado participio. Con el be going to, ¿verdad? Con el futuro, con going to, utilizamos el am, el is, el are, going to, y siempre va a llevar be. Be con el pasado participio. The show is going to be held next month. El show se va a llevar a cabo el próximo mes. Va a ser llevado a cabo el próximo mes. The future perfect is we will have been given the assignment details by then. Nosotros vamos a haber dado las asignaciones, los detalles de la asignación para ese momento. We will have been y given. Esto es muy poco probable que salga porque no, ni siquiera lo hemos visto. Y en los passive voice, ahí tenemos los modals en el passive voice, como vimos en la antología. Se puede utilizar, ¿verdad? Con can be o must be, ¿verdad? Dependiendo del modal. Por ejemplo, the computer can be upgraded. La computadora puede ser actualizada. The traffic delays must have been caused by snow. Los retrasos en el tráfico deben haber sido causados por la nieve. Entonces ahí tenemos must have been, ¿verdad? Verbo to be been y caused que termina con ed porque es regular. Y ya esos no los vamos a ver porque esos son infinitivos y gerundios. Pero, por ejemplo, en presente, vean que tenemos esos ejemplos. We are planning our next vacation. Y en este caso, esos son en voz activa. They were living in Guadalajara. Pero en el caso de los dos ejemplos de abajo, ahí sí tenemos voz pasiva. Essays are turned in every Monday. Los ensayos son devueltos cada lunes. Ahí sí tenemos verbo to be en presente. Y turn con ed, ¿verdad? Son devueltos. My essay was turned in yesterday. Mi ensayo fue entregado ayer. Entonces tenemos verbo to be en pasado, was. Y turn con ed, fue entregado.
Ese tipo de ejemplos son como los que salen más normalmente en los exámenes, ¿verdad? Con presente y pasado, o sea, verbo to be en presente, verbo to be en pasado y el pasado participio, ¿verdad? Si es regular con ed y si es irregular, sí cambia. Por ejemplo, acá, many trees were planted to replace those lost in the fire. Muchos árboles fueron plantados para reemplazar los que se perdieron en el incendio. Entonces tenemos were, es el verbo to be en pasado, y planted, fueron plantados. The house was built in 1850. La casa fue construida en 1850. Tobacco is grown in the south. El tabaco se siembra o es sembrado en el sur. Entonces aquí tenemos verbo to be en presente, is, y grown, ¿verdad? Sembrado. Ese sí es irregular, ¿verdad? Se cambia de grow a grown. Several failing grades were received in ESL 184. Entonces, muchas notas que fallaron fueron recibidas. Entonces, aquí tenemos were received. The information was given to the police investigator. La información fue dada a la investigación de policía, al investigador. Entonces, tenemos verbo to be en pasado y given el pasado participio. The new law was passed without our knowledge. La nueva ley fue pasada sin nuestro conocimiento. Igual, verbo to be en pasado y past se le agrega ed porque es regular. International students are housed in the homes of local families. Los estudiantes internacionales son, se les da, ¿verdad? Casa, pero en este caso are housed in the homes of local families. A new computer system is being installed to improve our computer speed. Entonces el sistema de computador está siendo instalado. Está siendo instalado. Children can be taught good manners at an early age. Los niños pueden ser enseñados buenos modales en una edad temprana. Aquí tenemos can, pero lo tenemos con be, ¿verdad? Verbo to be. Y taught es un verbo irregular, ¿verdad? De teach pasa a taught. These specimens were collected and placed on a slide. Todos los especímenes fueron recolectados y puestos en una bandeja. Ahí tenemos verbo to be en pasado, were, y collected y placed con ed. The eggs are beaten until they are creamy. Los huevos son batidos hasta que están cremosos. Ahí tenemos verbo to be en presente, are, y beaten es irregular. The wheel is attached to the aisle before the nuts are tightened. Entonces ahí tenemos verbo to be en presente, is y are. Y attach y tightened, nada más se les agrega ed. Son agregados y son socados. Ok, aquí hay unos ejemplos que vienen en la antología. Tenemos a la izquierda las oraciones en active y en la antología nos pedían transformarlos a passive voice. Entonces esto les sirve igual si después quieren hacer la práctica, lo pueden utilizar para revisarla. En este caso la voz activa decía we stopped the bus. Nosotros paramos el bus, pero a la hora de transformarlo, nosotros empezamos por el objeto, que sería the bus. The bus was, verbo to be en pasado, stopped by us. El bus fue detenido por nosotros. Eso es el pasado, ¿verdad? Con ed, pasado participio. They didn't make their beds. Ellos no hicieron sus camas. Entonces ahí empiezo con las camas. Their beds were not made, pasado participio de make, ¿verdad? Made by them. Sus camas no fueron hechas por ellos.
Did he send the letter? The letter was sent by him. La carta fue enviada por él. She sang a song. Ella cantó una canción. Entonces ahí lo pongo. Una canción. A song was sung. ¿Ok? A song was sung. Una canción fue cantada. Was, verbo to be en pasado, y song, pasado participio, es irregular. Somebody hit me. Alguien me golpeó. Entonces, ahí sería empezar por mí, ¿verdad? Por la persona. I was hit by somebody. Yo fui golpeado por otra persona. I was, verbo to be, en pasado. Hit, pasado participio, by somebody. A thief stole my car. Un ladrón robó mi carro. Entonces está en pasado y tengo el objeto es my car. Entonces empiezo my car was en pasado, stolen, que es el pasado participio, by a thief, por un ladrón. She didn't win the prize. Ella no ganó el premio. Entonces empiezo por el premio. The prize wasn't en pasado y negativo, wasn't. Won no fue ganado, pasado participio de win es won, by her, por ella. Recordemos que el verbo to be en presente está la conjugación. I am, she is, he is, it is, we are, they are, you are. Y recordemos que el verbo to be en pasado, para este tema, ¿verdad? Que también nos sirve, es I was, she was, he was, it was. We were, they were, you were. Esa es la conjugación tanto en presente como en pasado. ¿Ok? Entonces, eso es, ¿verdad? En general, el passive voice. Está acá en página 226. Es importante repasar esa conjugación del verbo to be en presente y en pasado. Y también los verbos en pasado participio, o sea, los que están en la tercera columna de los verbos regulares e irregulares. Es importante repasarlo. Por ejemplo, acá que tenemos teenagers read fashion magazines. Los adolescentes leen revistas de moda. Empieza el passive voice con el objeto, fashion magazines. Y como están presente, lo pongo con are. Verbo to be are read by teenagers. Son leídas por los adolescentes. Are read by teenagers. Esa es la idea, ¿verdad? Del passive voice. Es importante ver, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este ejercicio, lo que se pide es marcar, ¿verdad? Escoger solo las oraciones que están en voz pasiva. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que la oración está en voz pasiva? Porque empieza por el objeto, porque tiene el verbo to be y porque tiene el verbo en pasado participio, ¿verdad? Así es como nosotros identificamos cuáles están en passive voice. En este caso, va de la 1. Digamos, de estas que están acá, de la 1 a la 8. ¿Cuáles sí están en passive voice? ¿Cuáles podemos identificar en passive voice de la 1 a la 8?
La 2, profe. La 2, the letter was sent 2 days ago, ¿sí? ¿Cuál Y la otra? 3, que habla de Kate y el teléfono. No estoy segura, pero. No, esa no, porque faltaría el verbo to be. Ah, sí, sí, cierto. Entonces la 4 sí que dice, Tim was. Ajá, correcto, la 4 sí. Tim was taken to the zoo yesterday, ¿es así? ¿Cuál otras están en passive voice? Profe, según yo, ¿verdad? Y la 8, y la 7, perdón. ¿Cuál me dijo No, y primero? la 8 porque tiene el will. La 5 Ajá, la que 5 tiene sí. el, sí, para ver aquí, y la 8 que dice they will. No, la 8 no, porque falta el verbo to be. No, bueno, sí. Bueno, Ajá. entonces, sí, no sé Ahí cuál hay otra. otra. Ahí hay otra. A ver, ¿alguien más? Ahí hay otra en passive. La 7, profe, que dice La the 7. children are. Exacto. Es así. The children are told not to play there. O sea, los niños están advertidos, ¿verdad? Por decirlo así, están advertidos de no jugar ahí. Entonces ahí tenemos verbo to be y tenemos el pasado participio told, ¿verdad? Esa es una manera en que podemos discriminarlas. También aquí tenemos this problem is discussed by the students. En este caso también esto sería passive porque tenemos verbo to be is y tenemos discussed con ed, ¿verdad? Pasado participio. Entonces, esa es una manera, ¿verdad?, en que podrían evaluarnos, que nos digan, bueno, cuáles son passive voice o, ¿verdad?, póngale a la par cuál es passive, cuál es active, ¿verdad? O un asocie, podría ser una manera de evaluarlo. O que nos den en marque con X y nosotros marquemos cuál es la correcta en passive voice, ¿verdad? Siempre que tenga verbo to be, siempre que tenga el past participle, ¿verdad? Muy, muy importante. Y vean que, ¿verdad? Ahí tenemos la unidad que termina ya con gender roles, que son los roles de género. Habla un poco de los roles de la sociedad, ¿verdad? De hombres, mujeres. Habla un poco de discrimination, ¿verdad? Skin color, color de la piel, race, la raza, human rights, los derechos humanos, ¿verdad? Todo lo que sean temas controversiales, ¿verdad? Como racism, el racismo, todo esto, ¿verdad? Puede salir en textos. Habla de human rights, derechos humanos, seniors, que se refiere a los adultos mayores, seniors, healthy body, healthy mind, ¿verdad? Cuerpo saludable, mente saludable. Entonces vienen, ¿verdad?, textos sobre adultos mayores, comprensión de lectura y un poco del persuasive writing que vimos la semana pasada, que es convencer a los otros acerca de nuestra opinión. Y básicamente, ¿verdad? Eso es Chapter 5. Chapter 5 y Passive Voice and Reported Speech. Eso es, ¿verdad?, lo que tenemos para esta semana. Entonces, como les decía, esta semana no tenemos tarea, pero sí tenemos estos videos para que los vean y así repasen lo que es Reported Speech, Passive Voice que vimos hoy. Las presentaciones ya ustedes las tienen aquí en la plataforma. Recuerden llenar el formulario que les puse en avisos, que lo necesitan en la dirección. Y
básicamente ya la próxima semana lo que tendríamos es un repaso y aclarar dudas para el examen, ¿verdad? Entonces, pueden ir haciendo ejercicios en la antología, pueden ir haciéndose un resumen, porque ya para la próxima semana lo que tenemos es homework, ¿verdad? Lo que es la tarea número 2 y ya es la última tarea. Y en 15 días ya tenemos la prueba número 3. Entonces, traigamos dudas para el examen, ya lo que es la próxima semana. Profe, una Ajá, pregunta. Jacqueline, sí. Ajá. Profe, ¿qué tema, usted sabe qué tema más, o sea, no qué tema, bueno, de esos que vimos hoy, que Ujú, viene en la tarea, más o menos, o sea, que hay que estudiar para realizar la ajá. tarea? Estos dos que vimos ahorita, de reported y de passive voice, ¿verdad? Sería bueno que los repasen porque, vamos a ver, es que lo que viene es, por decirlo así, un audio y ustedes tienen que ir completando, ¿verdad? Según el audio. Ah, igual que la vez Pero, pasada. ajá, pero viene con lo que es passive voice. Este último tema que acabamos de ver, passive voice, ¿Qué? pero repasen más que nada el presente simple, o sea, el presente de la voz pasiva. Eso es, el presente de la I- voz pasiva. Ujú. O sea, Igual el is, el tiene, are, ajá. ajá, igual tiene, tiene dos oportunidades, profe, va a ser ¿cómo lo Ujú. van a manejar? Sí, ¿Va siempre a viene ser con con dos, tiempo? ajá. ¿Va No, a ser con no, tiempo igual o no? no, con Tiempo no, tiempo no. Con tiempo no, pero siempre viene con intentos, ¿verdad? Siempre viene máximo con dos dos. intentos. Ok, Sí, está bien, siempre viene máximo dos, sí. está bien. Era para más o menos uno prepararse para ya ir medio listo para la tarea, para no tener que Sí, salirse mucho. Sino, yo trato que poderla exacto. terminar siempre en el primer intento. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, sí. Yo les recomiendo, sí, que repasen este passive voice, el is, el are, el am, ¿verdad? El verbo to be y los verbos regulares y irregulares, ¿verdad? Que sepamos que eso es lo que viene en la tarea, sí. Ujú. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más con alguna consulta? Entonces vamos a ir cerrando por acá y cualquier consulta o duda, tenemos ahí el correo interno de la plataforma. Thank you, good night. See you Buenas later. noches, profe. Gracias. Con gusto. Bye. Bye.